Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Margarita de Austria. Ella fue una nieta ilegítima del rey Felipe IV de España, naciendo fruto de una relación amorosa que mantuvo don Juan José de Austria con una dama italiana, siendo mujer que acabaría teniendo el mismo destino que muchas descendientes ilegítimas de la casa Austria, el de entregar su vida a la religión. Espero que os guste esta biografía. Margarita de Austria nació en el año 1650, posiblemente en la ciudad de Nápoles, en el Reino de Nápoles, actualmente en Italia. Ella nació fruto de la relación amorosa que mantuvo su padre, don Juan José de Austria, con la dama italiana Rosa Asolino. El Reino de Nápoles formaba por aquel entonces parte de las posesiones de la corona española, siendo este gobernado por una serie de virreyes. Es por esta razón que su padre había sido enviado a tierras napolitanas para sofocar una serie de revueltas que se estaban produciendo allí, un par de años antes de que se produjese la llegada al mundo de Margarita. Durante la estancia de su padre en Nápoles, este inició un romance con la dama Rosa Azzolino, quien era la sobrina política del pintor valenciano José de Ribera, formando así parte esta mujer de la corte virreinal de Nápoles, donde destacaría por ser muy hermosa y culta, captando así rápidamente la atención de don Juan José de Austria, quien era un hijo ilegítimo del rey Felipe IV de España, naciendo este fruto de una relación que mantuvo dicho monarca con la actriz española María Calderón, más conocida como la Calderona. Nada más nacer, la niña fue reconocida en privado por su padre, pero para evitar el escándalo, Margarita fue entregada al conde de Eril, que era el mayordomo mayor de su progenitor y uno de los hombres de confianza de don Juan José de Austria. La niña sería criada como una hija más de dichos condes, pasando así sus primeros años de vida junto a ellos. Incluso algunas versiones dicen que ella fue criada junto a otras hermanas suyas que don Juan José de Austria había tenido en secreto con otras damas. Al ser descendiente, aunque de manera ilegítima, de la familia real española, Margarita recibió una buena educación acorde con su linaje. Recibió unas clases de literatura, idiomas, modales, música, danza y canto, aunque su educación estaría especialmente centrada en religión y en obediencia, ya que desde que era muy pequeña se pensó para ella que ingresase en algún convento como religiosa, algo que era habitual entre los descendientes ilegítimos de la corona española. Finalmente, Margarita acabaría siendo enviada a España cuando tan solo tenía 6 años de edad, ingresando así en el monasterio de las Descalzas Reales de Madrid, lugar donde pasaría el resto de su vida. Su ingreso en aquel prestigioso convento madrileño fue gracias a su pariente Ana Dorotea de Austria, una hija natural del emperador Rodolfo II del Sacro Imperio Romano Germánico, quien era una de las monjas más importantes y destacadas de dicho convento. En aquel lugar, la niña sería criada por diferentes monjas, además de estar bajo la protección de su pariente Ana Dorotea, quien se preocupó porque Margarita recibiese una buena crianza y educación entre los muros del convento, y 10 años después de su llegada, la muchacha de tan solo 16 años de edad tomó oficialmente los hábitos el 2 de septiembre de 1666, sin una ceremonia muy sencilla a la cual asistieron unas pocas personas, entre las cuales se encontraban varios emisarios de la corona española. La joven adoptó el nombre de Sor Margarita de la Cruz,
asumiendo así este nombre en honor a la difunta archiduquesa Margarita de Austria, hija del emperador Maximiliano II del Sacro Imperio Romano Germánico, debido a que la admiraba mucho, además de que dicha archiduquesa también llegó a ser uno de los miembros más destacados e importantes del monasterio de las Descalzas Reales de Madrid, aparte de haber sido la mentora de Ana Dorotea de Austria. Margarita sería descrita por las demás monjas como una mujer discreta, obediente, inteligente, culta y piadosa, que estaba completamente entregada a sus labores dentro del convento y a la vida religiosa. Pese a pasar el resto de su vida en aquel convento de clausura, ella se adaptaría muy bien a vivir en comunidad junto a las otras monjas, realizando así diferentes tareas dentro de aquel lugar, aunque también es cierto que tiene una posición privilegiada en comparación con las otras monjas del convento, ya que pese a ser una descendiente legítima de la corona española, ella sería tratada con respeto y con honores ante su linaje, ya que Margarita era nieta del rey Felipe IV de España y sobrina del rey Carlos II. Es más, llegaría a reunirse con este último en diferentes ocasiones, debido a que Carlos II solía visitar bastante a menudo el monasterio de las Descalzas Reales, donde tenía otras parientes aparte de Margarita, como es el caso de su prima Mariana de Austria, quien era hija del cardenal infante Fernando de Austria, hermano del rey Felipe IV de España, siendo Margarita y Mariana primas en segundo grado. Margarita se convirtió en un miembro muy querido por su comunidad. Ella, pese a su posición privilegiada, colaboraba en las tareas diarias del convento, trabajando así tanto en cocinas como en el huerto, aparte de coser, bordar y atender a los enfermos, aparte de que se dedicaría a enseñar la vida religiosa a las nuevas novicias que iban llegando al convento, convirtiéndose en la guía de muchas jóvenes. Ella, como otros miembros de la dinastía Austria, solía tener una salud un tanto delicada, la cual fue empeorando con el paso del tiempo, debido a que el convento era un lugar muy frío y húmedo, además de que distintas enfermedades campaban a sus anchas en aquel lugar, siendo habitual que algunas religiosas acabasen enfermando de gripe o que acabasen sufriendo de continuos resfriados o de neumonía, siendo el contagio entre ellas muy alto. Se sabe que Margarita sufrió de serios problemas respiratorios durante sus últimos años de vida, siendo cuidada por sus compañeras cuando se encontraba ya muy débil, falleciendo finalmente en el año 1686 a los 36 años de edad, siendo sus restos mortales enterrados en aquel mismo convento donde pasó gran parte de su vida. No hay mucho más que decir sobre Margarita. Ella fue una de las tantas descendientes ilegítimas de la dinastía Austria, siendo por ello destinada a la vida religiosa como era habitual, pasándose gran parte de su vida encerrada tras los muros de aquel prestigioso convento, donde sería respetada y tratada con honores, pese a su origen ilegítimo, ante el linaje que tenía. Margarita es un personaje que apenas es recordado por la historia, cayendo así en el olvido, pero a diferencia de los otros descendientes ilegítimos de la dinastía Austria, al menos se conserva de ella parte de su historia, siendo una de las pocas nietas ilegítimas de Felipe IV de las que hay constancia. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Margarita de Austria. Espero que os haya gustado esta historia. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a más descendientes ilegítimas del rey Felipe IV de España.
También quisiera agradecer a Lazarus su gran apoyo al canal. Y con esto me despido. Hasta la próxima.